para hablar de varias cuestiones que se descuelgan del caso de la Universidad San Sebastián, y usted hará ahí los disclosures del caso respecto del rol que ocupó, que también lo vuelve un sujeto de interés en este caso. A ver, aquí hay un montón de temas y un montón de dudas que han tratado de ser despejadas en el camino, pero probablemente de manera insuficiente. Y una de las primeras en surgir fue una suerte de violación del espíritu de la ley que le puso fin al lucro. ¿Desde qué perspectiva? Entendiendo que la prohibición del lucro no es otra cosa que una prohibición de disponer de los excedentes de manera discrecional por parte de la propiedad o de quienes manejan una universidad, con la libertad que se les entrega a las instituciones de educación superior, ¿verdad?, para escoger y pagarle a los profesores. El caso de Marcela Cubillo ha sido puesta como un eventual caso de vulneración al espíritu de la ley del lucro. Vamos un poquitito a lo que se buscaba con esa regulación y por dónde se pueden abrir también los espacios para transgredirla, Carlos, porque es un hecho que, alguien decía el otro día en broma, si hubiera lucro, esto no hubiera pasado bajo ninguna circunstancia. O que el agua busca su cauce finalmente y por algún lado uno encuentra por dónde hacer. ¿Hay alguna asociación posible en este caso con esa eventual vulneración de la ley que le puso fin al lucro? A ver, a mi juicio no, y voy a decir las razones. El tema del lucro fundamentalmente se originó a partir de una percepción que existía en su momento de que instituciones sin fines de lucro, y obviamente que el caso de la universidad era bastante emblemático, ¿ya?, hacían uso de los recursos excedentes. Excedentes significa, digamos, que se financian los gastos operacionales y quedan excedentes y esos excedentes se sacaban. Y tuvo una discusión, investigación durante mucho tiempo en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, respecto a ciertas instituciones que en el fondo a través de la creación de arriendos, ¿no es cierto?, sacaban las utilidades. El concepto de lucro no entra dentro de lo que es la definición de la estructura de remuneraciones, por razones obvias. Primero, déjenme hacer un alcance que es importante tener presente, que ha estado como veladamente dentro de la discusión actualmente respecto al caso Cubillo. Por ejemplo, se ha hablado mucho del salario justo. El salario justo en el mundo de hoy, ¿no es cierto? No en la Edad Media. En algún momento en la Edad Media se discutía el tema del salario justo, si correspondía a que los artesanos le pagaran a los aprendices, digamos, un salario que además cubriera sus necesidades vitales. Hoy día en el mundo real, ¿no es cierto?, el mundo del mercado laboral, donde el mercado laboral también está dentro del presente en las universidades, porque las universidades compiten, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de competir para atraer a los mejores para trabajar, digamos, en las universidades. No existe como categoría moral. Lo que existe sí es el salario ético, eso sí. Y hoy día, ¿no es cierto?, salario ético ¿cómo se alcanza? A través de leyes, salario mínimo, ¿no es cierto?, a través de ingresos mínimos, y el Estado es el encargado, ¿no es cierto?, de ajustar esas diferencias. John Rawls, un filósofo político, decía algo muy sabio, decía, el tema de las diferencias que hay, ¿no es cierto?, por condiciones naturales. Algunos son más talentosos, menos talentosos, los ganan más o ganan menos. Lo importante, decía él, no es ahí, ¿no es cierto?, la justicia e injusticia. La justicia e injusticia tiene que ver más bien cómo las instituciones se hacen cargo de estas diferencias. Entonces, no existe, a mi juicio, el tema del lucro cuando uno entra a calificar la situación particular del pago, en este caso particular, en las universidades, a los académicos. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a esto mismo, que tiene que ver con esta definición. Las universidades son multifactoriales, hacen muchas tareas, ¿no es cierto? Una de las cuales, ¿no es cierto?, es generar investigación, educar, utilizar la tecnología, ¿no es cierto? Y hay escalas de remuneraciones que son distintas. No es cierto, y bueno, la carta que salió en el Mercurio, yo lo decía, a ver, se hablaba, digamos, de que había una escala de remuneraciones única. No es cierto eso. Las escalas de remuneración son distintas. Hay una planta ordinaria, digamos, que se atiene a las características fundamentales, digamos, de generar investigación, docencia, qué sé yo. Esa es la categoría tradicional. Y está la planta especial. ¿Y por qué existe la planta especial? Porque las universidades muchas veces nutren de personas que, por ejemplo, en este caso particular, han estado en el servicio público, político, y traen personas, digamos, que cumplen otras funciones, que puede ser el caso. Yo no quiero entrar todavía, si quieren podemos entrar después en el caso particular, pero un poco eso. A mí no me gusta esta discusión que se generaba en torno al tema de que se estaría lucrando a través del pago de remuneraciones. Hay una estructura de remuneración, uno puede juzgar que pues se paga mucho, se paga poco, pero a mí me parece que no entra en la categoría, como digo, de lucro, lo que se está discutiendo. Ni siquiera por el manejo discrecional de esos excedentes que se supone debiera estar acotado y justificado y transparentado. Claro, pero Connie, cuando tú dices que se supone que tiene que estar acotado, pero ¿quién define eso? ¿Cómo se define eso? ¿Cómo se define, digamos, si 11 millones, 10 millones? Fíjense que a mí me parece interesante. Pero estamos hablando de un salario fuera de norma, en eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, un salario fuera de norma, si que uno lo compara con los
sueldos que se le pagan en la categoría ordinaria. Para decir que fuera de norma hay que compararlo con eso. Por supuesto, con algo, digamos. O sea, cuando uno dice, a ver, pero lo máximo que gana un doctor en biología, significa que tiene cierta es menor a lo que gana otra persona que está contratado con otra finalidad, que en el caso particular, yo hacía el símil de que las universidades buscan maximizar prestigio. Cuando uno pregunta a los estudiantes por qué eligió la universidad, dice prestigio. ¿Qué es lo que es prestigio? Fama, reconocimiento, ¿cierto? Entonces es una categoría distinta a la que uno utilizaría, por ejemplo, una empresa productiva, ¿se fija? Donde fundamentalmente ahí está como muy acotado. Aquí es bastante más amplia la visión y por lo tanto hay que tener cuidado, como digo, cuando uno extrapola esta situación para llevarla a una situación donde finalmente, ¿hacia dónde conduce esto? Fijemos los salarios. Fijemos las remuneraciones máximas. Bueno, vamos a llegar a esa conversación seguramente. Posiblemente. Siempre hemos visto que de este tipo de casos derivan y hay cierta, en el fondo, porque, a ver, ¿cuál es el sentido? Y por eso yo le hablaba a Carlos Williamson del espíritu de la ley del lucro. El sentido básicamente es poder atender el uso discrecional de los recursos. Y entender que, sobre todo cuando hay aportes del Estado, y en el caso de la USS hay un 45 y tanto % de aporte que viene justamente del fisco, que esas platas estén efectivamente bien usadas y en el caso de la Universidad San Sebastián, y no solamente centrándonos en el sueldo de Marcela Cubillo, se empieza a instalar la idea de que hay universidades que reciben aportes públicos y que en definitiva también se transforman en lugares de contratación de quienes van saliendo de un gobierno y que se van a quedar sin pega y que son en definitiva captados, digamos. Capturados. Captados, reclutados. Claro, reclutados por un lugar que los puede financiar por un tiempo mientras tengan que volar de vuelta para volver al gobierno o a otro tipo de actividades. Todas esas definiciones que empiezan a instalarse a partir del caso de la USS, que no solo es el caso de Marcela Cubillo, son cuestiones que, al menos en el espíritu por el cual reformamos el sistema de financiamiento universitario, no están en el espíritu de esa letra. Estoy de acuerdo, incluso más. Yo diría que, a ver, si hay algo positivo que surge a partir de esta discusión que ha habido hoy día, que entre paréntesis no me puede parecer bien, ¿no es cierto? Y esto es una discusión muy de élite, O sea, esto no es un problema, digamos, que le preocupa a las personas que fueron soltadas en Bajo Mena o en Llena, esto es un problema de élite. Que a veces está bien que se discuta, digamos, pero en el fondo oculta una situación, digamos, que bastante más urgente y necesaria, digamos, en un país que en algunas dimensiones se cae a pedazos. Y a mí eso es lo que me preocupa. Pero, vámonos al caso particular. Efectivamente, yo creo que lo sano que va a surgir de esto, y me parece muy bien, por ejemplo, que la superintendencia haga una investigación. ¿Por qué? Porque en el marco de la ley, la ley es muy taxativa. La ley dice que la superintendencia tiene que fiscalizar si los recursos se gastan dentro de los fines por los cuales se creó esa universidad y tiene el reconocimiento oficial. Entonces la pregunta es, oye, ¿se están haciendo uso para otros fines? Esa es la pregunta. Qué bueno que se investigue y que se saque a colación. Ahora, caso siguiente, ¿no es cierto? Podría ser que de pronto dijéramos, a ver, pero las universidades no pueden tener una sola planta, dos plantas, digamos, una planta especial, digamos, para pagar casos, situaciones particulares. A lo mejor llegamos a una regulación inteligente, digamos, que de alguna forma evite estas situaciones que de pronto se salen de lo que uno considera como la normalidad en instituciones que son sin fines de lucro y además que tienen alto prestigio y reconocimiento desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces, a mí me parece bueno que se discuta este tema, pero hay que tener cuidado, porque si de pronto llegamos a una situación, por ejemplo, déjenme irme a una fijación de salarios donde ningún doctor en biología puede ganar más de tantos miles de pesos. Bueno, si llega alguien, digamos, que tiene, no sé, un premio no. ¿Qué hacemos? ¿Te fijas? Yo creo que hay que proceder mucho con la regulación, tiene que ser muy cuidadosa para efectos de que se logren los fines sociales, que en el caso de la universidad está muy claro, pero que también tenga atención a que las universidades son diversas, tienen distintas necesidades. Ojo, también hay universidades que tienen recursos públicos, que entran directamente y nadie les pregunta. Todas las universidades tradicionales reciben de recursos públicos y nadie se pregunta cuál es el uso de esos recursos. Las universidades privadas no, las universidades privadas fundamentalmente se financian con arancel. Entonces, a mí me parece bien con él que se discuta, que se analice y eventualmente lleguemos a lo mejor a un esquema que sea regulatorio y que reconozca, como digo, la situación particular de la diversidad, pero dentro de ciertos cánones normales. Hay una parte de la conversación que probablemente, porque a lo mejor no es necesariamente la más importante, no lo sé, nos saltamos, ¿no? Primero déjeme preguntarle qué le parece a usted cómo surge esta discusión, que aparece a partir de la filtración desde la universidad del sueldo de una profesora. A ver, yo no quiero calificar intenciones. A mí me parece de que, por ejemplo, déjenme ser bastante franco,
tejer un manto de duda respecto a que alguien dentro de la universidad con el objeto de perjudicar, ¿no es cierto?, a la candidata, porque estamos hablando de una persona que hoy día es candidata a alcaldesa, ¿ya?, hay que perjudicarla, me parece que esa declaración, ese juicio es miserable. O sea, yo lo digo con todas sus letras, ¿ya?, porque nadie puede presumir intenciones, además que decirlo públicamente. Es que primero, a ver, no sabemos quién filtró, salvo el mostrador. No, claro, por lo tanto, si no sabemos quién, mucho más difícil es poder determinar el por qué filtró el sueldo. La pregunta es, ¿se filtró el sueldo? Una cuestión que en sí mismo tiene un cuestionamiento ético. Por cierto, Juan Manuel, lo que a mí me preocupa, ¿no es cierto?, es que una persona dijo que una persona con nombre y apellido dentro de la universidad había filtrado con el objeto de perjudicar. Sí. Eso me parece, digamos, que es una bajeza. No corresponde decirlo. Uno puede decir, digamos, a ver, pero qué extraño, significa que se haya filtrado. ¿Por qué se filtró? Está bien. Pero estigmatizar o decir que una persona dentro de la universidad lo filtró para un objeto de, y más con nombre y apellido, eso me parece, digamos, que es una canallada. Ya. Una vez hecha esa pregunta respecto de por qué se filtra, déjeme preguntarle si usted cree que esta discusión tendría lugar si es que efectivamente el sueldo no fuese de 17 millones, fuese de 10 millones, y estuviésemos discutiendo cuánto ganan los profesores universitarios en Chile. Porque aquí lo que pareciera ser bastante evidente es que 17 millones no gana nadie en una universidad en nuestro país. No hemos visto hasta ahora ningún rector que haya dicho perdón, pero sí hay profesores que ganan eso en Chile. Entonces la pregunta es, si efectivamente uno hubiese sido esa la cifra, hubiese sido otra. Vamos a una cuestión cuantitativa y no cualitativa del debate, porque podemos discutir muchísimo sobre el lucro, pero también está ese otro componente, ¿no?, que también creo que es relevante en la discusión. Juan Manuel, hay universidades que pagan más de 17 millones de pesos. Así que partamos por ahí. Hay universidades, entonces, sí, claro. Hay un problema de pudor, entonces, de quienes no quieren informar. La pregunta, Juan Manuel, digamos, es si se justifica. Si la pregunta no, pero hay un problema de pudor de que no hay ningún rector que haya salido a decir, ¿sabe qué? Perdón, pero en mi universidad sí se le ha pagado. Juan Manuel, ¿quién va a salir, digamos? No, si yo lo sé, es una cosa humana, digamos. Pero es humana, o sea, nadie quiere reconocer, efectivamente, en el sistema universitario chileno, ¿cierto?, para distintos fines, porque son múltiples los fines, ¿no es cierto? Las universidades tienen que buscar la manera de alcanzar sus fines, ¿no es cierto?, a través de recursos. Y de pronto, digamos, encuentran... Entonces, por tanto, partamos por ahí. Hay quienes ganan eso en una universidad en Chile, ya. Hay que sí. Y más que eso. No, más que eso. O sea, a ver, estamos en un sistema... Pero, Carlos, perdona, pero probablemente estemos hablando de profesores asociados, de jornada completa, con doctorados, que hacen 1000 clases. Equivalente al perfil de Marcela Cubillo. Que le llevan recursos a las escuelas, o sea... Mira, yo te diría... Pongamos los perfiles a pelear. Déjame calificar la situación particular, digamos, de Marcela Cubillo. ¿Por qué surge este asunto? Si ustedes ven, y por lo tanto yo no voy a decir nada de distinto a lo que se ha dicho públicamente. Entre paréntesis, a mí no me corresponde, yo no era rector cuando sucedió todo esto. Ajá. Pero lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, es que ella cumplía una función adicional, además de hacer clases, derecho político, además de publicar esto, otro, o sea, cumplía una función, digamos, como de ser la persona que tenía que ver con el tema de admisión. Fíjense, digamos, que el otro día leyendo, a una universidad suiza le ofreció a Roger Federer, que todos conocemos, es un gran comunicador, una buena persona, le ofreció, digamos, ser parte integral, ¿no es cierto?, de lo que era la parte comunicacional para efectos de la admisión. Probablemente le habrían pagado bastante más que el profesor. Entonces, a ver, las universidades buscan distintos fines. Uno puede cuestionar si eso corresponde o no corresponde. De hecho, como digo, insisto, esta es una oportunidad para que transparentemos y veamos si efectivamente dentro de las universidades se puede pagar sueldos que no correspondan a actividades que son las tradicionales. Esa es la pregunta relevante. Esa es parte de la pregunta. Esa es parte de la pregunta y probablemente sea la regulación o por donde debiéramos encaminar la discusión de la regulación si es que se da efectivamente esa discusión. Pero también hay un tema con la definición del proyecto educativo, Carlos. Y usted fue rector de la universidad y nosotros escuchamos a Marcela Cubillo hacer una definición del proyecto educativo en la línea de la universidad era un lugar donde llegaba la gente que salía del gobierno de Sebastián Piñera porque era un lugar de acogida obvio. Eso me imagino que es una definición de proyecto educativo que no se condice con la que está puesta en el papel, ni mucho menos la que tuvo a la vista la Comisión de Acreditación de la universidad. Por cierto que no, yo no comparto para nada con alguien que me diga, ¿no es cierto? Nosotros aquí recibimos a aquellas personas que trabajaron en el gobierno de Piñera. Yo lo que sí diría, ¿no es cierto, Connie? Porque también hay que decir las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Todas las personas que terminan la política, que son exdiputados, exsenadores, exministros, exsecretarios, de todos los gobiernos, sí, llegan finalmente o al Estado o a la universidad. Y hay muchos casos, por cierto. Y eso corresponde a qué porcentaje, menos del 1%.
Tenemos 50.000 profesores académicos, digamos, entre los cuales deben haber 300 que vienen del mundo de la política. Por lo tanto, estamos hablando, dimensionemos el problema, insisto. Lo cual no significa, digamos, que no hay que preocuparse, porque evidentemente llega alguien de la política. Pero por razones políticas me parece muy nocivo, muy negativo que sea una cosa así. Ahora, ¿pero no cree usted que esa fue una de las alarmas que saltó en este caso? Por cierto. Por eso que yo creo, por ejemplo, alguien decía, digamos, no correspondería que después de dejar la política durante un tiempo largo, ¿no es cierto? En vez de dejar, una vez que termina siendo ministro, estén 2 años, digamos, haciendo algo distinto, que no entren directamente a una universidad o el Estado, probablemente. A lo mejor la regulación va a ir por ese lado, ¿te fijas? Para efecto, digamos, que no se asocie lo uno con lo otro. Por el hecho de ser político dentro de un gobierno, entra a una universidad que, entre comillas, puede proteger a dicha persona dentro de su staff académico. ¿Hacia dónde crees que transita entonces este debate? En el resumidero de en qué va a quedar. Más allá de lo que uno quisiera, ¿en qué crees que puede quedar este debate? Voy a decir en lo que va a quedar. En nada. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque habría que cambiar la ley. Porque voy a decir lo que va a suceder con la investigación de la Superintendencia de Educación Superior. ¿Ya? Va a pedir los antecedentes, se le van a entregar los antecedentes. Este es el contrato, esto es lo que realizó, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque aquí hay una cosa que está clara. La plata que se le pagó, ¿no es cierto?, no iba dirigida a una persona que iba a jugar, ¿no es cierto?, un rol extra universitario. Estaba dentro de lo que era el contrato laboral. Por lo tanto, como la ley dice, artículo 19, es muy taxativa. Aquí lo único que pueden fiscalizar es si se utilizaron para fines propios del proyecto educativo de una universidad reconocida oficialmente o los estatutos. Y la universidad va a decir, esto está dentro del marco. Por lo tanto, no va a pasar nada. Ahora, que de aquí, ¿no es cierto?, surja una regulación, una normativa que evite situaciones, digamos, de esta naturaleza, que el día de mañana, en el fondo, afean un sistema universitario que goza hoy día de una gran adhesión y valoración desde el punto de vista del público. Me parece bien que avancemos a lo mejor a una normativa, digamos, que evite estas situaciones que pueden ser odiosas, como para que como digo, para algunos esta cuestión no puede suceder. A mí me parece bien con que avancemos, pero tengamos cuidado con no ir más allá. ¿Qué es lo que, perdón, para entender bien, qué es lo que debería eventualmente avanzar en la regulación? Por ejemplo, a mí me gustaría, tal vez dentro del marco del legal, ¿no es cierto?, de fiscalización, que tengamos una transparencia respecto a cosas que hace, entre paréntesis, la Comisión Nacional de Acreditación, pero no está en el marco de la ley. Está en el marco, digamos, del juicio que hace la Comisión de Acreditación respecto a los fines de esa universidad. ¿Ya? Como digo, por ejemplo, digamos, a lo mejor podríamos ver, digamos, a ver cómo son las plantas dentro de una universidad. ¿Es una planta especial? ¿Cuáles son las características de esa planta especial? ¿Se puede traer una persona, digamos, que no tenga pergaminos académicos? A lo mejor, digamos, hay que tener ciertas condiciones académicas, que tenga un posgrado, un doctorado, que haya cumplido una función académica previa a haber pasado por el mundo de la política. Yo creo que aquí no se puede poner un freno, ¿no es cierto? Hay personas que han sido servidores públicos. Pero yo creo que se puede avanzar en esa dirección. Pero en el marco de la ley actual no es posible hacer mucho más. Por lo tanto, usted dice que la superintendencia pide los antecedentes a la universidad va a entregarle el contrato, va a mostrar lo que hizo la profesora y ahí se acabó el tema. No, se acabó el tema. No veo. Pero el espacio a las modificaciones, a la regulación, ¿eso no se van a calmar tan fácilmente? No, pues probablemente un proyecto de ley que diga, el rol de la superintendencia, además es entrar un poco a calificar las situaciones particulares, pero insisto, regulación inteligente sí, pero no cualquier cosa signifique coartar la libertad, ¿no es cierto?, de contratación. Y la libertad académica. Hoy día viene una carta, Carlos, en el Mercurio, firmada por varios decanos, que me sirve para la pregunta siguiente, digamos, que ¿cuán preocupada debiera estar la universidad por sus futuros procesos de acreditación? La universidad tiene una acreditación, le ha ido bien en el último tiempo, pero todas estas definiciones que se han hecho en el último tiempo, esta misma definición de proyecto educativo que hace un poquitito al voleo Marcela Cubillo, que usted rechaza, que no está para nada en el discurso de Alejandro Pérez en las 2 entrevistas que da durante el fin de semana, ni se condice de lejos con lo que dicen estos decanos en la carta, pero ¿debiera estar preocupada la USS por el proceso de acreditación que se le venga de aquí en adelante? ¿Qué espacio tiene el proceso de acreditación para bajar la calificación, por ejemplo, de la universidad a partir de estos hechos? Yo creo que sería tremendamente nocivo que a partir de un hecho puntual, ¿cierto?, muy focalizado y localizado, y en el marco, insisto, en el marco de lo que dice la ley, ¿cierto?, esto pudiera perjudicar lo que es la visión que tiene la Comisión Nacional de Acreditación respecto a los fines
los objetivos y los resultados de una universidad que ha hecho un buen trabajo académico en los últimos años. Yo fui rector de 4 años, así que puedo dar fe. A mí me parece muy negativo que se asocie lo uno con lo otro. Ahora, todos sabemos que estamos en Chile. Esto puede evidentemente perjudicar el proceso y contaminar un proceso que debiese ser bastante más limpio, más transparente y abocarse fundamentalmente a como digo, los resultados de una universidad que está haciendo bien un trabajo académico y que además tiene connotación social. Ya, y el criterio de diversidad es un criterio importante en el caso de la universidad. Y ese yo creo que queda bien dañado en esta pasada. ¿Cómo se repara? A ver, pero ¿diversidad en qué sentido? De la diversidad universitaria, en esta lógica de definir, ¿verdad?, criterios más políticos para la contratación de profesores, etcétera, que un poco insisto yo en remarcar la visión que traza Marcela Cubillos, pero también en la definición que hace Alejandro Pérez, de cuestiones más bien de carácter valórico, hay una definición acotada. Cuando el valor de la universidad está justamente en la diversidad, y yo entiendo que ese es un criterio de la acreditación. ¿Se daña, no se daña, se repara, no se repara? A ver, hablemos del daño a la imagen, primero, ¿no es cierto? Cuando toda la agenda se copa con esta discusión y respecto al salario justo, injusto, ¿no es cierto? Todas esas cosas, obviamente que eso puede dañar la imagen. Lo cual lo que sí me parece negativo es que es un hecho puntual, ¿no es cierto?, pueda estar manchando un trabajo académico serio, responsable, digamos, que se ha hecho durante varios años ya, porque creo que hay que calificar, ¿no es cierto?, el rol de la Universidad San Sebastián en el marco de lo que corresponde a sus fines, a su misión, ¿te fijas? Y no a través de un caso puntual, digamos, que puede ser, insisto, yo puedo calificar como negativo y que eso puede dañar la imagen, pero me parecería malo, ¿no es cierto?, que esa imagen dañada, ¿no es cierto?, pudiese afectar el proceso de acreditación respecto a la calidad académica del trabajo que hace el 99,9% de los académicos, y de alguna forma está presente en la carta que hoy día aparece publicada. Entonces, a mí me parece, digamos, que hay que tener cuidado. Ahora, lo otro, el tema de la diversidad. Esta es una universidad bastante más diversa que muchas universidades nacionales. Esta es una universidad, digamos, cuyo centro de operación está en el sur, no está ni siquiera en Santiago, que forma estudiantes que vienen de la caleta de Chiloé y de Ancud, ¿cierto? Que tiene Estamos hablando de los profesores más que de los alumnos. Sí, claro, pero la diversidad está en los alumnos, y los profesores, digamos, tienen que de alguna forma encargarse de esa diversidad, que hace mucho más difícil, digamos, la labor docente, cuando tú tienes que tomar alumnos que vienen cuyo 60% corresponde a primera generación en la universidad. Tienes que encargarte, digamos, de un problema bastante grave, ¿no es cierto?, socialmente hablando, y hacerte cargo, y tenés que... Hoy día, déjenme hacer un solo ejemplo. El 50% de los médicos que trabajan en el Hospital Regional de Puerto Montt, que es uno de los más importantes de Chile, el 50% de los médicos son médicos de la Universidad San Sebastián. ¿Ya? O sea, a ver, hay un trabajo gigantesco, enorme, que evidentemente puede ser manchado por una imagen, ¿no es cierto?, respecto a un caso puntual, que hay que analizarlo y que eventualmente hay que sacar lecciones. Yo ayer, digamos, creo que la lección de todo esto, que uno tiene que tener prudencia, sabiduría, digamos, en un marco que es bastante complejo desde el punto de vista de cómo conseguir recursos, y que tiene que ver con la admisión. ¿Cuánto de ese objetivo de conseguir recursos también puede eventualmente empezar a ser revisado hacia atrás? Lo pregunto porque Ciber Chile cuenta, por ejemplo, sí, que recibió aportes por parte del Estado de organismos estatales, la Universidad de San Sebastián, al año 2021, el triple de lo que recibió, por ejemplo, desde el gobierno de la presidenta Bachelet, es decir, en el segundo gobierno del presidente Piñera, recibió 3 veces más recursos que los que recibió en el gobierno anterior, y quien ocupó la cartera de educación fue Marcela Cubillos. ¿Cuánto de esos recursos que recibió la universidad eventualmente podrían incluso empezar a ser revisados? Es decir, el criterio por el cual se le entregaron esos recursos a la universidad. Por eso, Juan Manuel, a mí me parece muy sano, ¿cierto?, que la superintendencia haga un análisis, digamos, de los recursos que ha recibido la universidad hacia atrás. A mí me tocó ser rector y muchos de esos recursos fueron firmados porque yo, ¿cierto?, firmaba los proyectos, digamos, de presentación que se hizo el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, significa que están, por lo demás, digamos, ustedes saben perfectamente bien que la Contraloría está encima, ¿no es cierto?, en la parte de lo que es los recursos públicos, y la Superintendencia de Educación Superior está fiscalizando los recursos desde el punto de vista de la universidad. A mí me parece muy ¿Cómo los administra, claro? ¿Cómo administra? ¿Te fijas? Y si hay algún recurso que se entregó sin un concurso público, digamos, muchas cosas son concursos públicos y muchas cosas son asignación directa. Que sucede, digamos, sucede en todos los gobiernos. Vean ustedes, digamos, los recursos, cómo se gastan, digamos. Entonces, ahora que haya preferencia, eso me parece negativo, que haya preferencia, digamos, básicamente por razones políticas y no por razones de calidad académica. Eso me parece negativo. Pero está bien que se investigue. Yo tengo una última pregunta, Carlos. ¿Quién es el responsable de una universidad como la San Sebastián? ¿El presidente de la Junta Directiva? ¿El rector? ¿Quién debe aparecer como el responsable último de las decisiones y de dar la cara?
en una universidad como esta? En todo el ordenamiento institucional que tenemos en el sistema de educación superior chileno, para todas las universidades, el último responsable es la junta directiva, ¿no es cierto? O el consejo superior, o como se le llame, ¿cierto? Es podríamos decir, el sostenedor, que algunos dicen, digamos, que es el dueño, el sostenedor. Ese es el que fija las directrices, las orientaciones, las políticas y delega al rector, ¿no es cierto?, la ejecución de esas políticas. Ya. Así funciona. ¿Para usted está súper clara la gobernanza de la USS en este caso? Incluso Porque más al que rector lo hemos visto solamente en comunicaciones internas y hemos visto a un expresidente de la junta directiva hablar en entrevistas el fin de semana y usted, que es el rector, hablar aquí hoy día. No, yo no soy rector. Ex-rector. Rector. Claro, pero yo hablo, digamos, Carlos Williams, Sí, de vida académica. ¿no? desde la academia, obviamente. Por cierto. Pero para usted está clara, ¿es suficientemente cristalina, transparente y efectiva la gobernanza que tiene la USS o hay ahí eventualmente también una cosa que mirar? Connie, voy a hacer un comentario que lo he hecho dentro de mi universidad alma mater, que es la Católica. Cuando me llevaron tiempo atrás, digamos, para el comité de búsqueda, yo le dije, porque yo fui como rector, me preguntaron, pero usted como rector de una universidad privada, ¿cómo juzga? ¿Cómo se gobierna esa universidad respecto a nosotros? Yo le dije algo muy sencillo. A mí me parece positivo, bueno, ¿cierto?, que la universidad privada tenga mucha más flexibilidad para cuando tienen un proyecto académico lo echen adelante. Y esta universidad, la Universidad Católica, tiene un sistema bastante más lento de toma de decisiones, muy engorroso y se trata mucho tiempo. ¿Y por qué? Por la estructura, por la forma en que se gobierna. A mí me gustaría, por ejemplo, que todas las universidades siguiéramos el modelo americano, Board of Trustees, o sea, que tengamos un consejo que viene de afuera, que tiene un rol además vinculante, ¿cierto?, que son personas que vienen del mundo privado, que pueden ser exalumnos, y que fijan ciertas normas y en el fondo orientan la universidad más allá de lo que quiera decir el dueño, o el propietario, o el sostenedor. Eso hoy día no está presente en la universidad y creo que es bueno que fuéramos dentro del marco del modelo norteamericano. Muy buena conversación. No me preguntaron nada sobre el tema del CAE, ¿no es cierto? Yo venía preparado a hablar sobre el CAE. Ahora, del CAE no Otra sabemos mucho porque todavía anuncio no hay. Quedemos comprometidos para que cuando tengamos Oye, alguna luz del CAE lo vamos a conversar. Porque yo creo que hay un tema súper importante que tiene que ver con todo lo que estamos discutiendo, que tiene que ver con el tema de los recursos. Hay problemas de financiamiento. Quedamos Sí, encantado. agendados aquí en público. Segunda semana de octubre, dijo el ministro de Educación, deberíamos tener ya novedades del CAE. Están cuadrando el círculo y eso no es fácil. No, para nada. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Carlos Williamson, profesor e investigador de la Universidad Católica, miembro del Consejo Nacional de Educación, conversando esta mañana con nosotros. 8:34 minutos.